es mejor. Liderazgo y visión en acción, Wilmar Galvis Guerrero. Liderando con corazón, conquistando con visión. Conquistando con visión. Wilmar Galvis es un hombre que nació en un municipio muy cercano acá, Acarí, norte de Santander, un paisano de esta bella tierra, orgulloso de sus orígenes, de una familia de origen campesino, orgullosamente una persona que conoce las labores de la tierra. Me encanta el olor a tierra en las mañanas, el olor a campo de boñiga del ganado. Y muy soñador, y que desde muy niño quería cosas grandes. Y en su momento me decían que tal vez estaba loco, tal vez la temperatura se me subía y me daba fiebre, que alucinaba, porque mis sueños siempre fueron grandes. El propósito es empoderar a todas las personas que a través de mis resultados en este camino llamado vida puedan emular una parte a través de el compartir conocimiento de esas habilidades que durante todo este tiempo hemos podido desarrollar para poder alcanzar lo que hoy se ha materializado en mis proyectos de vida. Ese es el propósito de todo proyecto. Requiere de mucha convicción, de saber qué es lo que quieres lograr y saber que no lo vas a materializar de la noche a la mañana. Tienes que determinar un plan de acción y de cumplir esas metas que te establezcas. Como decimos coloquialmente, tienes que darte la pela porque día a día se cumplan eso que planeaste para ese día. Semana a semana se cumpla esos objetivos que planeaste para esa semana, y asimismo anualmente, a corto, mediano y largo plazo. Todo se debe por la manera en cómo nos educaron, ¿sí? El modelo de educación que a bien sabemos, vamos a un preescolar, a una básica primaria, a una secundaria, ¿cierto? Luego nos dicen, vaya a una universidad y tiene que especializarse, y no está mal, Edwin, yo lo he hecho, porque el conocimiento te abre muchas puertas, pero no podemos limitarnos. Solo que si miramos, por ejemplo, la evolución de la tecnología, si evaluamos desde que se originó la radio, por ejemplo, y hemos evolucionado a tal manera de que hoy no podemos escuchar sin necesidad de utilizar cables de un país a otro, de un continente a otro. Y si evaluamos en la época en que estamos, entonces, ¿por qué nos educan igual? Entonces, hay mucha desinformación, como en qué cuadrante de la economía te encuentras. Existen 4 cuadrantes. Primero, la gente desconoce que existen 2 tipos de ingresos. Correcto. El primero es el ingreso lineal, y es ese que nos planteabas al intro de esta pregunta, y es que depende de tu esfuerzo y de tu tiempo para poder generar ingresos. Correcto. Y se convierte en una dinámica constante. Te levantas, sales para el trabajo. El rutinario, el habitual. Así Todos es. los días nos levantamos temprano, desayunamos, trabajo, regresamos. Nos convertimos como en una especie de rutina diaria, ¿cierto? No salimos encasillados en el mismo trabajo, en la misma acción todos los días. Claro, y al no conocer que existen los ingresos residuales. ¿Y qué depende de esos ingresos residuales? Hablamos, por ejemplo, puedes crear un sistema empresarial que mientras duerme siga facturando por ti. Puede ser también a través de las habilidades como el arte, la literatura. Gabriel García Márquez escribió
novelas y libros exitosos y aún no está en este plano terrenal, pero por cada ejemplar que se facture, su familia recibe regalías. Un artista que genere una obra musical, que la posicione, así esté en vida o no esté, va a seguir generando regalías. Entonces, muchos nos enfocamos y el sistema que surgió en la era industrial, imagínate la era industrial, ya estamos en la era de la información y la influencia. O sea, ya han pasado más de 100 años, Muchísimo más de un tiempo. siglo. Y ese modelo de educación lo que hacía era convertirnos o formarnos para prestarle el servicio a una fábrica, porque en ese momento estaba el boom. Entonces, como aprendemos lo que nuestros padres nos enseñan o lo que vemos en nuestro entorno, pues nuestras generaciones o en el contexto donde nacimos, pues de eso fue que aprendimos y queremos seguir imitando y quedamos atrapados en el sistema de ingresos lineales. Pues como lo dije al comienzo, nací en una vereda muy puntual, se llama Bellavista, de un corregimiento que se llama Astilleros de este municipio llamado Carín. Y al igual que tal vez esa persona que puede estar viendo este podcast piensa que de pronto ese fue el lugar que le tocó y allí debe quedarse. Yo le doy gracias a Dios que ese fue el punto en donde me colocó. Dios es perfecto, porque gracias a ello yo pude desarrollar todas las habilidades que hoy me acompañan. Sin embargo, mis papás o mi papá labraba la tierra, prestaba esos servicios en tierras de este sector y pues, uno sabe que mientras más se esfuerza, pues la salud pasa la cuenta, la factura, y a él no fue la excepción, tuvo una lesión de columna y pues desde muy chicos pues tuvimos que acompañarlo en este proceso, de acompañarlo en sus labores, cosa que le agradezco mucho. Sin embargo, debido a esa situación de salud, él empezó a salir de su zona de confort. Dijo, no puedo quedarme solo en esto. Y emprendió, cuando eso traer combustibles del vecino país de Venezuela era una actividad legal. De hecho, te daban tu certificado para que no tuvieras, porque iba destinado al sector para el cual se generan los productos derivados del petróleo. Y él era una persona que estaba acreditado para poder distribuir estos productos en el municipio. Y empezamos con esa actividad. Él empezó a desarrollar muchas actividades de comercio. Traía productos desde el municipio hasta nuestro epicentro económico, como es Ocaña. Y en ese intercambio de valor, él decidía llevar otros artículos de necesidad con ese ingreso que generaba por la venta de esos productos, y los llevaba hacia el municipio. Y así conocimos el emprendimiento. De allí proviene la vena del emprendimiento, articulado con esas actividades agrícolas. Y pues a bien sabes, me tropiezo, mi escape o la diversión era irme a leer. Ahí cerca había una biblioteca en un instituto que se llama Hogar Juvenil Campesino para jóvenes del sector. Y pues como no contábamos con herramientas tecnológicas, ni siquiera había energía eléctrica, pues lo que nos distraía en ese momento era, aparte de practicar tal vez que el microfútbol, los juegos que comúnmente los niños hacen, ¿Era leer? Era leer, y allí se me abrió muchas puertas de información que me colocaron a soñar, inventos, cosas que ya existían en otros países y que tal vez no habían llegado, y empecé a ser muy curioso. O sea, todo quería aprenderlo, quería leerlo. Y en cierto momento, luego de haber hecho una actividad de varias horas cargando tomates en un balde, Reflexionó. me tropiezo con un fragmento, porque ese libro apenas estaba ingresando al mercado, se llama La parábola del acueducto, y veo que existen los ingresos lineales y los residuales. Ahí aprendió usted. Claro, encontré que dentro de esa parábola, no nos vamos a centrar a explicársela, ustedes la van a buscar, es una parábola muy
didáctica para poder emprender, encuentro de que no quería toda la vida cargar baldes, que podíamos construir acueductos y vivir de ellos continuamente. Sí, yo tenía dos objetivos, algo que en las tardes me gustaba. Mi abuelo tenía una radio y en las tardes, pues luego de las clases, pues era el único momento donde podía escuchar algo diferente, y sonaban vallenatos en una emisora de acá de la provincia en la tarde. Todavía recuerdo el locutor, y ese sonido a mí me empezó a atrapar y yo quise inclinarme por la música, y en las noches me escapaba a la Casa de la Cultura y desarrollé algunas habilidades musicales, y opto por practicar música de viento, personas que influyeron muy positivamente en mí. Y en ese año el fenómeno, como cosa extraña que nos azota en este país, la violencia, hace que emigre hacia la ciudad de Ocaña. Yo tenía dos objetivos, y era ser profesional y enfocarme a estudiar acordeón. Si no era lo uno, era lo otro. Si se daban las dos cosas, perfecto, bienvenidas eran. Todas las puertas, y yo digo, se las debo a haberme involucrado con la música y específicamente con el acordeón. Es que para ese año yo estaba involucrado ahora con la música de viento, la música papayera, y para ese año como hubo unas dificultades, grupos al margen de la ley obligaron a que no hubiese contratación para docentes en el municipio, y yo quería pues obtener unas buenas calificaciones en nuestro examen de estado para poderme postular a una universidad pública y así poder continuar mi sueño. Mi papá me dijo, si usted quiere crecer en la vida, trabaje, pero trabaje cómodo, estudie, lo mismo que hablamos, sí, haga una carrera para que vaya a una oficina. Y él pensaba que de pronto, estando en una oficina, mi vida debía ser diferente. Ese era el concepto que él tenía, porque teníamos de referencia a los profesionales que le prestaban servicios tal vez a la alcaldía, y él decía, no, yo quiero que mis hijos hagan eso. Y fue lo que nos enseñaron. Por eso decido viajar o trasladarme hacia la ciudad de Ocaña, donde inicio a los 15 años. No tenía acordeón, pero un vecino empezó a influenciarme, y con eso que yo escuchaba, busqué la manera de encontrar ese instrumento. Y cuando uno ya tiene las habilidades musicales, pues cualquier instrumento se te facilita si claro, tienes la teoría y tienes esas ganas de aprenderlo a interpretar. Y se me hizo fácil, y en un mes ya en la ciudad me llamaban acordeonista ya, porque me sabía 3 canciones y daba serenatas. Y conocí muchas personas que siempre me tendieron la mano con el hecho de tener a un músico al lado. Primero, había un asado, no, llamen a Wilmar. Había una fiesta de amigos, no, invítenlo. No, que el amigo se enamoró y quiere llevar serenata, Wilmar se sabe unas canciones. Yo lo tuve claro, uno tiene 2 opciones en la vida, y siempre se te van a presentar 2 caminos. Una voz que te dice, vas bien, haz esto, mire, siga por ahí que va bien, y la que te dice, no, no lo puedes hacer, mejor hazlo así, mira, es mucho más rápido. Y se te empiezan a presentar cosas buenas y cosas malas, pero de nosotros depende para qué aprovechamos nuestros dones y talentos. Siempre escucha las cosas buenas, que aunque tal vez sean un poquito más difíciles o más extensas para lograrlo, siempre te van a conducir a un destino con éxito. Mi objetivo era estudiar, porque acá no la hay. Sí. ¿Sí? Yo iba a estudiar ingeniería civil. Ingeniería civil, porque me gustan mucho las ciencias, las matemáticas. Logro desarrollar 4 semestres acá. Y para esa época, estamos hablando entre el año 2007, había muchas dificultades económicas en mi familia, porque ya el tema de trabajar con combustibles se había convertido, si no lo hacías de manera técnica, que cumplieras la norma, pues ya no era legal. Y mi papá en ese momento pues
se fue el emprendimiento, digamos, se acabó en ese momento y no existían las finanzas. Y es donde a través de la música yo conozco personas que están en el sector de la distribución de combustibles y empezaron a orientarme a que podíamos, junto con mi familia, tener una bomba, una estación de servicio, junto con mi papá, porque nosotros éramos menores de edad. Y en ese momento, incluso muchos se nos reían, una bomba de gasolina en el Catatumbo, una estación de servicio. No veían viable eso, ¿no? No, y es allí donde aparecen algo que los llamamos ladrones de sueños. Claro. O sea, tienes una meta, un objetivo y aparecen esas personas que te empiezan a decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás loco? ¿No sos capaz? Tu papá tal vez no es profesional. Ustedes son unos muchachos. ¿Quién les va a prestar atención para eso? Y ahí tomo la decisión. No contábamos con esa fuerza de pronto de conocimiento, de cómo empezar. Y a los 19 años yo dije, vendo un acordeón y emprendí una maleta y otro acordeón, cancelo semestre y decido viajar a la ciudad de Bogotá con el objetivo de buscar al ministro. Imagínate. Llego a Bogotá y logro relacionarme en este sector. Me abrieron mucho las puertas y es allí donde conozco cómo es que se podía llevar a cabo. Mi familia, mis hermanos se apropiaron del proyecto. Ellos se quedaron en la parte técnica, yo desde allá les apoyaba mucho con el tema administrativo en esa época y logró consolidarse el proyecto, que hoy es un proyecto familiar y gracias a Dios pues le empezó a dar tranquilidad a mi familia, pero yo quería estar ya en Bogotá porque veía una puerta para continuar con el tema de la música y poder continuar mis estudios. Pero mira que cuando hay un propósito tienes que dejarte orientar, no puedes ser terco. Si ya yo había cumplido esa meta, yo tenía que devolverme, pero pues yo pensaba que era en ese momento quedarme y sigo con mi proyecto en la capital y llegaron unas personas, yo salía de un ensayo de música con 2 instrumentos y pues me agreden físicamente, no recuerdo más nada. Termino en una clínica y posteriormente en 15 días nuevamente retorno al municipio. Todo lo que me había esforzado, nuevamente digo, tengo que comenzar de cero. Se me habían ido los sueños como Difícil. a cero nuevamente. Lo bajaron de la nube. Sí, señor. No, para nada. Porque gracias a esta carrera pude conocer muchos procesos que se pueden aplicar en diversos sectores, en diversas industrias y por tal dichas habilidades se adaptan a cualquier sector, ¿sí? Y eso me permite que me adapte a cualquier área académica. De hecho, pues pude profesionalizarme o especializarme en el sector salud con una especialización en gerencia de la calidad en salud, porque al final termino involucrado en un proyecto de salud y bienestar. Y gracias a esa carrera ¿Le sirvió bastante? me sirvió. Muchos de los conocimientos que adquirí los pude aplicar para hoy tener la empresa que representa lo que hoy es Wilmar Galvis. Que aprovechen las circunstancias que en el momento tienen. O sea, solamente Dios sabe por qué te coloca en el lugar que te coloca. Y luego, si ese es el objetivo o tu propósito de vida, de seguro se te van a dar las cosas, de seguro se le van a dar las cosas, o sea que no puedes desfallecer. Y posteriormente, si esa es tu vocación, lo vas a poder descubrir y vas a tener los recursos para que puedas continuar con tu proyecto profesional o académico, de seguro que sí. Mira, cuando te dije que solo Dios conoce el camino para cumplir tus propósitos y uno piensa que cuando está viviendo situaciones difíciles en la vida es porque fuiste la persona de malas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Y realmente lo que te están cerrando eso para que puedas abrir una mucho más grande y que
y que puedas experimentar esas experiencias que pueden ser más grandes que la que tú humanamente consideras. Llego al pueblo luego de que me sucede esto en la ciudad de Bogotá y llego a mi municipio y digo, tengo que empezar. Traía una propuesta con unos amigos de crear un movimiento que participara en todos los sectores, ¿sí? Económico, político, en todos los sectores, y que cambiara la mentalidad de esos jóvenes de mi generación en ese momento. Y gracias a Dios, para ese año ya se nos habían dado las cosas y venía prestando, digamos, mis servicios a la alcaldía del municipio, y a una situación difícil de salud de un gran amigo, conozco este producto de Ganoexcel. Lo conocí como un producto coadyuvante porque ella sufrió una situación difícil de salud y gracias a conocer esto, pues pudo superar mucho más rápido los procesos químico-farmacéuticos para poder superar esta patología, y yo me intereso en comprar el producto para podérselo suministrar a mi familia como algo totalmente paralelo a los tratamientos que llevaban mi abuela, mi mamá y mi papá, porque ya pues mi familia estaba incursionando con el proyecto del tema de la estación de servicio. Y pues yo dije, no, pues acá vamos al lado de mi familia, voy a seguir creciendo. ¿Y usted ni idea de se iba a quedar con Ganoexcel? Claro, porque es que eso no estaba dentro de mi propuesta de vida, dentro de mi proyecto de vida, porque mi proyecto de vida va mucho más allá que tal vez tomarme esta taza de café deliciosa. Y cuando conozco, para el año 2015, yo estaba como secretario de gobierno, incluso estaba como alcalde encargado en este municipio, me hablan de esta propuesta como proyecto de emprendimiento. Y ahí encuentro 3 factores muy importantes que uno debe tener en cuenta a la hora de emprender, ¿sí? Lo que es para uno emprender y no fallar en el intento es que usted debe tener en cuenta es qué producto es el que va o qué servicio va a comercializar con su propuesta empresarial, cuáles van a ser los aliados o proveedores, ¿sí? Y el tercero es que usted no va a perder el tiempo, o sea, qué rentabilidad le va a dejar. Este proyecto pasó los 3 filtros que uno debe tener. Producto, pues ya yo había visto lo que sucedió como coadyuvante. Asimismo, nuestro aliado estratégico, porque en sí la gente interpreta el concepto de Ganoexcel. Ganoexcel es nuestro proveedor. Es un aliado que está en Malasia, donde en el próximo capítulo adentraremos un poco. Y él nos permite que a través de todas las experiencias que experimentemos con el producto, seamos el voz a voz, el marketing. Luego de evaluar lo que es como compañía, yo he podido estar en 3 continentes ya con Ganoexcel, y tú sabes eso. En el oriente he estado en Malasia, Singapur, Macao, Hong Kong, Turquía, varios países, al igual que en Centro y Sudamérica. Y es una compañía gigante. En Colombia tiene unas inversiones impresionantes. Entonces yo empecé a investigar en fuentes confiables como la DIAN, Cámara de Comercio, y al ver los activos que esta compañía había invertido en Colombia antes de empezar operaciones, yo dije, no, este es un gran proveedor para mi proyecto, para que yo pueda trabajar con ellos. Y decido pasar el filtro del negocio y efectivamente, luego hablaremos de eso a profundidad. La propuesta comercial es impresionante si lo comparamos con otras actividades que ya conozco y de las cuales pues incluso asesoraba a personas para que invirtieran. Bueno, Wilmar, pues queremos invitar a todas las personas a los videopodcasts que están a esta hora viendo a través de redes sociales para que nos acompañen en el próximo episodio. Wilmar va a estar comentándonos algo muy importante, algo que tiene que ver con la ingeniería del éxito. Wilmar nos va a comentar cómo ha sido esa complementación de su carrera profesional junto con el emprendimiento, que lo tenemos para el próximo episodio, porque los sueños no son imposibles, podemos lograrlo. Así es, todo lo podemos lograr,
todo lo que estén en nuestra mente, si hacemos las acciones correctas, se van a transformar en esos sueños que hemos imaginado y concebido en nuestra mente. Así que nos vemos en el próximo episodio de Wilmar Galvis Guerrero Podcast.